Escuchemos palabras de vida. El día en que murió el Señor Jesús fue un día oscuro, un día de vergüenza, digno de borrarse de todos los libros de historia. El evento principal de aquel día fue un juicio viciado, seguido de una muerte injusta. Y en eso no hay gloria alguna. La muerte en la cruz era la forma más vergonzosa de morir en los tiempos de Jesús. Nunca se utilizaba para ejecutar a un ciudadano o a una persona noble. Solamente se utilizaba para ajusticiar a esclavos, a extranjeros y a sediciosos. La persona se colocaba en una cruz por dos razones. Primero por maldición y después por vergüenza. El condenado, como estaba maldito, no debía tocar la tierra para no mancharla. Y cuelga en un lugar alto para que todo el mundo vea cómo el supuesto criminal se asfixiaba poco a poco cuando el peso de sus propios músculos aplastaba su caja torácica, hacía presión contra los pulmones y la persona moría de fallo respiratorio. Los discípulos de Jesús vieron la muerte de su maestro como una derrota, como el fin de todas las cosas. Al morir Jesús, muere con él la esperanza del reino. Al morir Jesús, todo acaba y lo único que resta es esconderse en lo que se calma el ambiente en Jerusalén para volver a casa. Para los discípulos no había futuro. Ellos ya no tenían esperanza. Y es precisamente en ese momento, cuando han perdido la esperanza, que los sorprende el milagro de la resurrección. Una realidad que no pueden creer sorprende a los deprimidos discípulos. El crucificado ha sido visto en Jerusalén. Aquel que supuestamente estaba muerto vive y se está apareciendo a los discípulos que dejó. Es esta presencia gloriosa de Cristo lo que saca a los discípulos de sus escondites, de detrás de las redes de la incredulidad y los convierte en iglesia. Debemos comprender que la cruz solo puede ser entendida después de haber experimentado la presencia del Cristo resucitado en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es la visión del apóstol Pablo sobre la cruz? El apóstol Pablo dice que para los judíos el mensaje de Cristo resucitado es un escándalo y que un Cristo resucitado para los griegos no es más que una necedad. Dice la Biblia de la siguiente manera: Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En la cruz se cambian todos los valores humanos por los nuevos criterios del reino de Dios. En la cruz recibimos vida de la muerte, recibimos bendición por medio de un maldito y recibimos la libertad por medio de alguien que se ha humillado hasta la forma de siervo, tomando la vida de un esclavo. La cruz es el momento decisivo de Dios para mostrarnos la imposibilidad humana y el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, la muerte de Jesús de Nazaret significa la derrota de todo esfuerzo humano por la salvación. La cruz simboliza la derrota de la religión, porque la religión es el esfuerzo que hace el ser humano para salvarse, para llegar a Dios por su propio esfuerzo. ¿Y qué hace el ser humano? Que cuando Dios viene a él en Cristo,
lo encuentra de frente y lo asesina para establecer entonces su propia justicia. La cruz entonces implica que la religión de las obras ha fallado, ha fracasado, y que el deseo de llegar a Dios por nuestro propio esfuerzo solamente conduce al pecado y a la muerte. La cruz revela la imposibilidad del ser humano para salvarse a sí mismo, porque es imposible que la religión nos lleve a la salvación. Se lo repito, es imposible que la religión nos lleve a la salvación. Ahora bien, la cruz es también el lugar donde se revela la justicia de Dios para salvación de toda aquella persona que cree. Aquí justicia no se refiere a hacer lo bueno, sino a tener una disposición para relacionarnos con Dios, a tener esa relación con Dios. Eso es lo que nos da la verdadera justicia. En este sentido, si bien la cruz por un lado nos revela el pecado humano, por el otro lado nos revela una gran noticia. Y es que Dios ha venido a buscarnos. Dios llega al ser humano en Cristo Jesús. En la cruz, Dios le grita al mundo que Jesús de Nazaret es el único camino a la salvación. La muerte de Jesús nos revela la disposición, el deseo, la acción de Dios para venir a salvar a la humanidad perdida. Por eso es que predicamos el Evangelio de gracia, donde somos justificados por la fe. Y eso lo vemos en pasajes bíblicos tales como Romanos 3:22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Romanos 5 del 1 al 2. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5 del 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Colosenses 2 del 13 al 15. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, si bien la salvación no puede ser comprada con dinero, puede alcanzarse por la fe en Jesús como el ungido de Dios, el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo. En Cristo, la salvación llega por gracia, no por las obras que nosotros podamos hacer. Es un regalo que no se compra, es un don, una dádiva de Dios para la humanidad pecadora. La justificación por la pura gracia de Dios implica que nuestra salvación es un regalo. Es un regalo. O sea, que nuestro valor nos lo da Dios. Nuestro valor proviene de Dios. Por la cruz de Cristo, ya yo no tengo que luchar en este mundo para tener un lugar. Ya yo no tengo que luchar en este mundo para demostrar lo que yo valgo, porque todo esfuerzo humano es inútil. Por el contrario, Jesucristo me da valor. Jesucristo me da sentido. En Cristo ya yo no tengo que establecer mi propio valor, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mensaje de la cruz,
que comenzó con una tragedia, ahora es buena noticia. La buena noticia es que por medio de la fe en Jesús de Nazaret, esa fe que recibimos por medio de la proclamación de la locura de la cruz, somos justificados sin merecerlo y recibimos la vida cuando todavía merecíamos la muerte. En resumen, la cruz de Jesús marca una muerte en beneficio de la humanidad imposibilitada de acercarse a Dios. Una muerte en beneficio del ser humano perdido en su pecado. Una muerte en beneficio suyo y mío. En beneficio de toda la humanidad, de toda persona que necesite salvación. Respondamos a la palabra de Dios. Respondamos con fe. Cuando alguien a usted le da un regalo, se supone que usted lo acepte. Y Dios nos está dando un regalo. Vamos a aceptarlo. Ore conmigo, diciendo: buen Dios, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Confieso mi pecado. Me arrepiento de mi maldad. Reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te ruego que me aceptes, que me laves con la sangre de Jesucristo, que me des el don de la vida eterna y me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Red Educativa Genesaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información, visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Les recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.